Criterios de acciones de docentes en caso de accidente o enfermedad en instituciones escolares. Es un proyecto de la Cátedra de Prevención y Cuidado de la Salud del profesor Gustavo Vera en la Escuela Normal Superior número 4, Estanislao Ceballos, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las voces dan cuenta del trabajo desarrollado por las alumnas y los alumnos del espacio de definición institucional La Voz Docente, que coordina la profesora Marcela Santanosito. Son inconmensurables y muy variables las situaciones que se suceden en las instituciones educativas, pero las simplificaremos en dos posibilidades: accidente, suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. Enfermedad, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas diferentes, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Cuando ocurre cualquiera de estos dos posibles hechos, como docentes, recurrimos a reglamentaciones, memorándum, entre otros, pero no existe ningún reglamento, ordenanza, memorándum, decreto, ley, etc., que indique cuándo se debe utilizar el Sistema de Atención Médica de Emergencia, SAME. Ante este panorama, debemos evaluar que los recursos son finitos, escasos, y si llamamos por cualquier hecho para quedarnos tranquilos, la relación con el Servicio de Atención Médica de Emergencia, SAME, se puede volver dificultosa, lo que nos puede perjudicar cuando tengamos requerimientos urgentes. Si adoptamos una posición autosuficiente en la que ante cualquier hecho intentamos solucionarlo sin la intervención del Servicio de Atención Médico de Emergencia, SAME, es posible que no se brinde una verdadera asistencia. Entonces, ¿qué se hace? Una opción es emplear el criterio personal, el cual está enriquecido por experiencias que nos otorgan información. En este momento del incidente, utilizamos nuestro criterio y clasificamos el hecho en tres posibles opciones. Determinamos si es leve, considerable o grave. Ante estas consideraciones, tenemos un camino a seguir. Si es un hecho que clasificaríamos como leve, se transforma en una necesidad médica. En un caso de ser un hecho considerable, se transforma en una urgencia médica. En cambio, si es un hecho grave, se transforma en una emergencia médica. Para cada una de las tres situaciones, tenemos un marco de acción. Si es un hecho leve que se considera una necesidad médica, es decir, situación en la cual la afección que se padece no pone en riesgo la vida, pero necesita de futura atención médica en breve para mejorar. Por ejemplo, un hecho leve sería un raspón en miembros sin sangrado prolongado, una caída sin herida, sin pérdida de la continuidad de la piel, ni edema notable en la zona afectada, dolor dental, conjuntivitis infecciosa, dolor ocular, diarrea, vómitos, tos, gripe, resfrío, etc. Los pasos a seguir serían: aviso a dirección, nota en cuaderno o llamado a la familia, acta si la situación pudiera ser problemática. La consideración sobre elaborar un acta se relaciona con el retiro del alumno del establecimiento y que el hecho pueda tener alguna consecuencia legal. Lo expuesto precedentemente se relaciona con lo dispuesto en el artículo 40.4 del Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública, que indica lo siguiente: el alumno regular que durante el desarrollo de las actividades escolares se viera impedido de continuar en la clase, talleres, laboratorios, gabinetes y o plantas por razones de salud, hecho fortuito y o causa de fuerza mayor, podrá ser autorizado por la rectoría o dirección para retirarse del establecimiento.
En estos casos, se autoriza el retiro del alumno únicamente con la presencia de los padres, responsables y o personal médico y docente cuando corresponda su traslado a una unidad hospitalaria. También se relaciona con el artículo 83.17 del mismo reglamento escolar, que dice: no dejar salir a los y las alumnos y alumnas antes de finalizar el horario habitual de clases, salvo autorización especial suscrita por su responsable. Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el libro primero, parte general, título 1, capítulo 2, sección segunda, persona menor de edad, prevé en el artículo 26, ejercicio de los derechos de la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuente con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos. En el capítulo 10, sección primera, representación y asistencia. Regla general, artículo 101 del CC, enumeración. Son representantes B de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe. En consecuencia, esta instancia considera que en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto 4 del artículo 40 del Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública, los padres pueden autorizar expresamente a un tercero responsable, entendiéndose por tal aquella persona que se subroga la responsabilidad parental para aquellas situaciones que se susciten y en que resulte necesario el retiro anticipado del alumno o alumna. Si bien en las normas legales citadas no aparece el término responsable, se interpreta que serían aquellas personas de confianza, por el vínculo que los padres consignan en la respectiva autorización. Un hecho considerable implica una urgencia médica, es decir, situación en la cual la afección que se padece no pone en riesgo la vida de manera inminente, pero si no se actúa en breve, se complicaría. Ejemplos de incidentes considerables serían una herida sangrante con hemorragia persistente, caída o golpe con edema notable en zona afectada, esguince, traumatismo leve, dolor abdominal, reacción alérgica leve, luxaciones. Los pasos a seguir en estos casos: aviso a dirección, llamada al SAME, llamada a la familia, acta con formato específico diagnóstico, descripción de lo sucedido, personal interviniente, profesionales actuantes, acciones a seguir. La confección del acta es un requerimiento fundamental. Si es un hecho grave que se considera una emergencia médica, es decir, se trata de una situación extrema en la que se pone en juego la vida de manera inminente. Un ejemplo de grave sería una herida sangrante grave con hemorragia incontenible, caída o golpe con edema notable en zona riesgosa, electrocución, pérdida de conciencia, politraumatismos, asfixia por obstrucción, hemorragias. Entonces, los pasos a seguir: primeros auxilios, aviso a dirección, llamado a SAME, llamada a la familia, acta con formato específico, diagnóstico, descripción de lo sucedido, personal interviniente, profesionales actuantes, acciones a seguir. La confección del acta es un requerimiento fundamental. Se hace necesario establecer una coherencia entre la normativa existente y la forma de actuar ante los incidentes relacionados con la salud que de manera cotidiana ocurren en nuestra escuela.
Capítulo 13. Procedimiento en caso de accidentes. El artículo 72. Siniestros y accidentes del reglamento escolar. Indica. 3. En caso de accidente de un alumno o alumna producido dentro del establecimiento, se procederá en forma inmediata a 3.1. Atender al alumno o alumna sin afectar con ello su integridad física. 3.2. Comunicarse con algún responsable del alumno o alumna y solicitar su concurrencia o la de cualquier otra persona autorizada, dejando constancia en el acta de la respuesta obtenida. 3.3. Solicitar la asistencia del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias, SAME, del GCBA o aquel que lo sustituya. Luego de tomar intervención la asistencia médica de emergencia, la o los responsables del alumno o alumna que se hubieran presentado en el establecimiento decidirán la derivación a un hospital público o privado. En caso de no haberse presentado un responsable del alumno o alumna, la derivación será determinada por el médico interviniente. Deberá levantarse acta por secretaría donde quede asentada la decisión de los responsables del alumno o alumna, además de todas las circunstancias relevantes vinculadas con el accidente y la atención brindada al alumno o alumna. B. El director o directora, rector o rectora determinará, si correspondiere, qué integrante del personal del establecimiento acompañará al alumno o alumna afectado, en caso de traslado a un hospital hasta tanto se haga presente el responsable del mismo. 3.4. Efectuar la denuncia policial en caso de requerirse internación. 3.5. Informar a la brevedad a la empresa aseguradora del Ministerio de Educación, conforme los formularios establecidos al respecto, la situación acaecida, debiendo constar este extremo en la respectiva acta.